Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de agosto del 2023 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos al libro de Jeremías, capítulo 36 y Romanos, capítulo 6. Jeremías 36 y Romanos 6. Seguramente si usted ha tenido la oportunidad de leer y tratar de estudiar la epístola de Pablo a los Romanos, se habrá dado cuenta que tiene un lenguaje con cierta profundidad, a veces seguramente no muy fácil de comprender o pareciese que repitiera y redundara en algunas ideas, pero, pero sin duda alguna a través de la historia esta carta ha sido considerada uno de los más profundos tratados teológicos que tiene la Biblia y la Escritura. Tiene muchas singularidades, entre ellas cuando se estudia sobre el propósito de la carta, los destinatarios. Era una iglesia que Pablo no había visitado, era una iglesia que Pablo no había participado en su fundación, eh, pero, pero particularmente pues es la epístola más densa de San Pablo, no solo por el número de capítulos, por la extensión, sino como les mencionaba, por el contenido. Tiene conceptos, digámoslo así, revolucionarios de una profundidad doctrinal y teológica, porque Pablo, muy similar a la carta o al libro de los Hebreos, está tomando muchísimos elementos del Antiguo Testamento, de las leyes mosaicas que tienen que ver con el sacrificio, que tienen que ver con todo aquel proceso cúltico que no era otra cosa sino llevar a que el ser humano, a que el pueblo de Israel estuviera en paz con el Señor y disfrutara de su bendición. Y Pablo trata de tomar todos aquellos elementos que están planteados en el Antiguo Testamento que eran imperfectos, no porque el Señor quien lo había planteado o los elementos del culto del Antiguo Testamento fueran imperfectos, sino que para el hombre era completamente imposible poder alcanzarlos, poder disfrutar el propósito que el Señor eh, tenía para ellos. Así que el libro de los Romanos, Pablo va a plantear toda la perfección de la obra de Jesucristo que traería pues lo que no se logró en el Antiguo Testamento con los sacrificios, con el tabernáculo, con todos los elementos que el Señor había planteado, vienen a ser perfeccionados en nuestro Señor Jesucristo. Personalmente tengo que confesarles que he cuestionado muchísimas cosas respecto a la postura mía como creyente, como hijo del Señor, como servidor, frente a los regalos y digámoslo así, a los dones que el Señor nos ha concedido a través de su Hijo Jesucristo. Y me refiero a conceptos, y hay una idea que me ha venido zumbando mucho a la cabeza, por ejemplo, respecto a la justificación, en un comentario que estudiaba que no hay palabras humanas que alcancen a describir la magnitud de lo que significa esa obra del Señor, hablando puntualmente sobre la justificación. El Señor ha querido morar en medio de su pueblo. El Señor ha querido que su pueblo, que lastimosamente en su libre albedrío, en su voluntad se alejó de Él, el Señor ha querido que su pueblo vuelva su corazón a Él de manera voluntaria, decidida, determinada, y que disfrute todo lo que Él tiene para nosotros. Él nos ama eternamente, dice la Escritura, pero nosotros cada día tenemos esa decisión que tomar de volver nuestro corazón a Él genuina y auténticamente. Y si usted evaluara y se hiciera en verdad la pregunta de todo corazón sincera, ¿por qué madrugó hoy? ¿Por qué le está buscando? ¿Por qué se esforzó en levantarse? ¿Por qué puso el despertador a que a esta hora
usted estuviera meditando, y seguramente algunos de ustedes incluso tuvieron una oportunidad de estar antes con el Señor. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual usted va a su iglesia, por la cual usted va a la escritura, por la cual usted procura conocer y profundizar en la verdad bíblica? ¿Cuál es en verdad esa razón que lo está moviendo? Y espero que sea la gratitud, y espero que sea el anhelo de agradarle, y espero que sea el anhelo de, de poderle conocer para que su fe crezca. Y como dice el libro de los Hebreos, y a través de esa fe que crezca, usted pueda hacerle mucho más agradable. Espero que no le estemos buscando simplemente por la dádiva, que no le estemos buscando simplemente porque tenemos dificultades y problemas, que de alguna manera es válido y no está mal, porque ¿a quién tenemos en los cielos sino a Él? ¿A quién más podríamos acudir sino a Él? Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, y claro que es lícito completamente buscar su favor. Claro que es mejor incluso buscar su favor que pretender solucionar las situaciones lejos de Él y pues tal vez incluso pecando, yéndonos en contra de sus propósitos. Pero hay que ir creciendo, hay que ir digámoslo, madurando de su mano, y ya no simplemente buscarle para que nos sane, para que nos provea, para que nos limpie, para que nos libere de yugos. No, ya es necesario también buscarle porque le amamos, porque anhelamos ser esos hijos que retribuyen el esfuerzo de sus padres, esos hijos que reconocen lo que sus padres han hecho y que no solo están esperando que sus padres les den más, sino que tienen esa gratitud profunda en su corazón de, de poder honrarles, de poder amarles, bendecirles, incluso facilitarles un poco la vida. Y, y toda esta carta de los romanos, que a veces, como les decía, parece redundante en las ideas, a veces parece enredarse un poco, pero es como ese afán y ese anhelo de Pablo de poder transmitir lo que él ha entendido. Pablo tiene una gran ventaja sobre muchísimos creyentes, y es que Pablo conocía a profundidad el Antiguo Testamento. Pablo vivía apasionadamente lo que era la religión judía, de todo el sistema sacrificial, de todo lo que tenía que ver con las instrucciones mosaicas. Pablo tenía un profundo conocimiento, era un hombre celoso en su religión, y para él poder experimentar que sus ojos se abrieron a la verdad de Cristo y poder comprender a la luz de la vida de Jesucristo, todo lo que el Antiguo Testamento había planteado es algo que revoluciona su corazón, su mente, que es como si se disparara su mente a la comprensión plena de todos aquellos conceptos e ideas y profecías también que el Señor tenía, que en nuestro amado Jesucristo se iban a cumplir. Por eso Pablo trata en ese afán de transmitir todos esos resultados maravillosos, como la regeneración, que hace referencia a volver a vivir. Pablo inclusive va a mencionar, lo dice Corintios, lo dice aquí en mismo Romanos, una nueva criatura. Es un concepto que introduce San Pablo sobre ser una nueva criatura. Y, y la Biblia no habla simplemente que el Señor digámoslo así, nos restaura, sino que nos regenera, o sea, que nos da una nueva vida. No es una vida simplemente cambiada, es de verdad una vida completamente renovada. Y eso lo explica Pablo cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Y en contraste con esa nueva criatura, nos va a mencionar entonces también el viejo hombre, y va a poner como en un paralelo opuesto lo que es el viejo hombre, y lo describe como viciado, limitado, preso de una maldición generacional del mismo pecado. Pero por otro lado nos coloca esa nueva criatura regenerada en Cristo Jesús. Nos va a hablar de la redención, entendiéndolo claramente, porque su pueblo ha vivido la esclavitud, pero entiende que esta esclavitud es del pecado, que esta esclavitud es del enemigo, porque legalmente por el pecado
el ser humano le entrega el señorío de su vida al enemigo. ¿Y qué hace? Nos rescata, nos redime, paga ese precio para liberarnos de la esclavitud, nos reconcilia, nos vuelve en amistad con Él. Y de una manera también que cuestionaba yo estudiando sobre la reconciliación, dice que nos da un ministerio precisamente que es la reconciliación, que tenemos un deber de ayudar o a contribuir a que otros también vuelvan en amistad con Él, nos vuelve en amistad con el Señor, nos vuelve a conciliar, a que haya acuerdo con el Señor. El Señor es propicio y cuando habla de la propiciación es que el Señor satisface la ira santa que tiene el Padre por el pecado del ser humano. Cuando el Señor dice todo es consumado, cuando Él en la cruz todo es consumado, es que Él aún ha consumado ese o ha aplacado la ira santa que genera el pecado delante del Señor. La obra de Jesucristo es extraordinaria, que a veces no alcanzamos a dimensionarla seguramente, porque si la iglesia alcanzara a dimensionar mucho mejor la obra de Jesucristo, tendría una vida muy diferente, tendría una vida en verdad, como dice el mismo Pablo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así dice la escritura, de triunfo en triunfo. Lo manifiesta así el apóstol San Pablo, porque definitivamente la vida que él nos ha concedido va más allá de conceptos de prosperidad. Yo no sé por qué todo lo materializamos, por qué todo lo monetizamos, por qué la bendición la llevamos simplemente a las esferas y permítanme decirle, mundanas, materialistas y superficiales, cuando la bendición más grande, por eso cuando uno mira hacia atrás a los grandes héroes de la fe, los grandes héroes de la fe, y si usted analiza la escritura, si usted analiza a profundidad el Nuevo Testamento, no se centra en dinero, no se centra en prosperidad, no se centra en que tengamos muchos bienes materiales. Por el contrario, muchas veces el camino de la fe implica no tener muchas cosas en este mundo. Incluso, dice el Señor, usted puede ganar todo en este mundo, pero si su alma se pierde, pues nada tiene sentido. Porque lo que estos hombres entendieron es una riqueza que no tiene lugar en este mundo, que es mucho más grande que este mundo. Pablo, incluso, San Pablo, decía, yo puedo vivir perfectamente en escasez y puedo vivir perfectamente en abundancia. O sea que él experimentó ambas cosas, ambas situaciones, pero sobre todo experimentó que el Señor lo era todo, absolutamente todo en su vida. Habla de la santificación, habla de la restauración, habla de que el Señor nos hace a nosotros diferentes y exclusivos, eso es santificación, nos toma de medio de la masa del ser humano, nos escoge. ¿Por qué? Por su gracia, hace una invitación, no porque lo mereciéramos, no simplemente porque hallamos gracia delante de Él, pone sus ojos en nosotros y quiere que vivamos una vida diferente, exclusiva, porque lo somos, ¿sí? Porque Él ha puesto su nombre sobre nosotros y como hemos venido estudiando, nos justifica. Y ese tema de la justificación, hablábamos de absolver, como de traer equidad, pero es que ni siquiera es absolver, es que el Señor nos pone, que no es que extraordinario, porque nos pone a la parte de Jesucristo mismo. Cuando el Padre nos mira, ve a Jesucristo, ve al justo. Dice, no hay ningún hombre justo, no hay quien haga justicia, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo recto. En la humanidad nuestra no hay manera de hacerlo. Pero cuando el Padre nos mira, mira a Jesucristo y nos ve justos como Jesucristo. Ese es el punto de la justificación. Es que nos pone a un nivel que no merecemos. Ahora, si yo entendiera a profundidad claramente todo esto, si yo lo asimilara en mi corazón, ¿no creen que todo lo demás, por lo cual a veces en la cabeza se nos descuaderna, el alma se atribula, nos angustiamos, pasa definitivamente a un segundo plano?
porque lo más grande, que era lo imposible que sucediera, ya lo hizo el Señor por nosotros. Porque lo más grande que no lo íbamos a lograr con todo el estudio en este mundo, ni con todos los recursos en este mundo, ya sucedió. Y es que Él nos ha hecho una nueva criatura. Es que Él nos ha dado la oportunidad de vivir de manera no simplemente diferente, de manera extraordinaria, de manera exitosa. Esto es el verdadero éxito. El éxito no está en la popularidad en este mundo. El éxito no está en los bienes materiales en este mundo. El éxito no está en el reconocimiento de las personas por nuestras características humanas en este mundo. El éxito está en que seamos reconocidos delante del Señor, que seamos tenidos en cuenta en el reino de los cielos, que podamos entender, asimilar, comprender y disfrutar esta obra tan extraordinaria que el Señor ha hecho por nosotros. Eso es lo que trata Pablo de explicar en el escrito, sobre todo a los romanos. En el capítulo 5, cuando hace la comparación entre Adán y Cristo, cuando nos pone como en esa verdad, y estos son palabras mayores, el Señor nos está llevando de nuevo al Edén, nos está llevando de nuevo al deleite, al plan original. De alguna manera, esa comparación de Romanos 5 entre Cristo y Adán es como mostrándonos que el Señor nos está volviendo a ese plan original, que era disfrutar la plenitud del Padre y de todo lo creado para nosotros. ¿Y cuál era el más grande deleite que tenían Adán y Eva en el huerto del Edén? Era la comunión directa, permanente con el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo también Pablo. Cristo es un nuevo Adán, que nos permite, por medio de su obra, de su obediencia, pues ser justificados y ser tenidos en cuenta como aquel plan original del Señor. El Señor nos mira de manera especial y particular porque somos legalmente, dice Juan 1:12, tenemos una potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso también en el capítulo 6, voy a referirme a algunos versículos, porque nos está hablando de que hemos muerto al pecado. Ahora tenemos la oportunidad de vivir en Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. De alguna manera, la identificación nuestra primero debe ser con la muerte de Cristo. Por eso, ah, las verdades fundamentales del Evangelio son que Cristo murió por nuestros pecados. Eso tenemos que tener claro. Usted tiene que tener claro como cristiano que Cristo fue a la cruz por sus pecados. Y eso no puede ser como una frasecita cliché. No, es una verdad profunda, absoluta. Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. Segundo, Cristo fue sepultado, ¿sí? Porque si murió, fue sepultado. Tercero, Cristo resucitó de entre los muertos y ha ascendido a la gloria del Padre. Creer, estar seguros y entender estos principios fundamentales de la obra de Cristo es lo que a nosotros nos da la salvación. Por eso, ¿y por qué? Porque si yo entiendo la cruz, Pablo dice, yo me debo identificar con la cruz. Yo debo entender que en esa cruz estaba mi viejo hombre. Yo debo llevar ese viejo hombre a la cruz, a que muera en la carne. Porque si yo me identifico con Cristo en la cruz, me identifico con Cristo también en la resurrección. Y esa resurrección es la nueva criatura, ¿sí? Y si yo me identifico con Cristo en su muerte, con Cristo en su resurrección, voy también entonces a identificarme con Cristo en esa nueva vida de resucitado. Por eso entiendo allí que soy una nueva criatura, ¿sí? No soy simplemente el creyente que ha cambiado, no, soy el creyente que ha vuelto al origen, al diseño original que el Padre tenía para nosotros. Por eso Pablo en este capítulo 6 nos habla del bautismo, porque bautismo tiene que ver con una identificación. Ojo, identificarme con Cristo en la muerte, pero identificarme también con Cristo en la resurrección e identificarme con Cristo en esta nueva vida. Vuelvo a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
¿sí? Esa es la identidad en la cruz. Ya no vivo yo, dice San Pablo, sino que Cristo vive en mí. O sea que esa es la experiencia de la resurrección. Dice, y lo que ahora vivo, porque morí en la cruz, vivo en Cristo y tengo que seguir en la vida de resucitado. Dice, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ojo que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice en la fe al Hijo de Dios, porque no es la fe a Él, sino la fe de Él en mí, la medida de fe que Él coloca en mí, la medida de fe que me es necesaria para poder agudizar mis oídos a su voz y estar convencido y seguro de lo que él ha hablado, que es una absoluta verdad. Dice entonces San Pablo, y voy a leer algunos versículos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? De allí que el bautismo no es cualquier cosa, es un acontecimiento muy importante en la vida del creyente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso el bautismo no puede ser un simple ritual dentro del culto cristiano. El bautismo es una verdad profunda y absoluta de que yo me identifico con Jesucristo. Creo que la iglesia se equivoca cuando coloca el bautismo como un requerimiento dentro de sus funciones de la iglesia, porque el bautismo no es simplemente que yo me bautizo en mi iglesia. Eso creo que es un error, porque el bautismo tiene que ver es una identificación con Cristo Jesús. No tiene sentido de otra manera, porque es Él el que murió por mí, el que resucitó por mí y el que me ha dado la absoluta victoria en Él. Así que Pablo está diciendo, identifiquémonos entonces con su muerte, ¿sí? Entendamos que hemos muerto al viejo hombre y vivamos en el resucitado como una nueva criatura. Dice más adelante, y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él. Espero que lo que les traté de explicar ahora leyéndolo lo estamos entendiendo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Cuando uno está muerto a algo, no lo afecta. El muerto no oye, el muerto no ve, el muerto no reacciona. Estar muertos al pecado es no reaccionar al estímulo del pecado, ¿sí? Es no reaccionar a la seducción del pecado. A veces parecemos más muertos a Cristo, porque no reaccionamos al estímulo espiritual, porque somos inertes al estímulo espiritual, porque somos ni vemos, ni oímos, ni gustamos, ni sentimos al estímulo espiritual, ¿sí? Y la Biblia dice es muertos al pecado, no muertos a Cristo, porque el muerto no tiene la capacidad de reaccionar a lo que lo está estimulando. Pablo dice, no, entendamos, consideremos los muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Nos está mostrando Pablo entonces, hablando de un tema que él va a retomar en otros escritos y es la nueva vida que surge de la identidad con Cristo en su muerte, en su resurrección y en dejar que el Santo Espíritu del Señor more en nosotros y a través de nosotros traiga esa vida de victoria. Porque la victoria no es simplemente en que se cumplan nuestros objetivos terrenales. La victoria es que el Señor ha vencido el pecado y el efecto del pecado, que es la muerte, la degeneración. Por eso hablábamos ahora de regeneración, porque es volver a generar, y degenerar es consumir lo que el Señor ha generado. La obra de Cristo es extraordinaria con y para cada uno de nosotros. Leía yo ayer y quisiera leerles literalmente un comentario de William Berkeley sobre la oración, porque aquí entra a jugar un papel muy importante la oración, porque la oración es la oportunidad que nosotros tenemos de poder vivir en el resucitado, de que cada día, porque tiene que ser una experiencia diaria, de llevar a la cruz nuestra vida, nuestra humanidad, nuestro cuerpo mortal, y y a través de la oración, experimentar al resucitado a través de su espíritu. William Berkeley menciona un sermón de Gregorio de Niza y dice lo siguiente: el efecto de la oración es la unión con Dios, y si uno está con Dios, está fuera del alcance del enemigo. Mediante la oración conservamos la castidad, controlamos el genio y nos desembarazamos de la vanidad. Nos hace olvidar las ofensas, vence la envidia, derrota la injusticia y enmienda el pecado. Mediante la oración obtenemos bienestar físico, un hogar feliz, una sociedad fuerte y bien ordenada. La oración es el sello de la virginidad y la garantía de la fidelidad en el matrimonio. Escuda al viajero, protege al dormido, infunde valor al vigilante, es refresco al cansado y consuelo al triste. La oración es deleite para el que está contento y solaz para el afligido. La oración es la intimidad con Dios y la contemplación de lo invisible. La oración es el disfrute de las cosas presentes y la sustancia de las venideras. ¿Qué parte del sermón de Gregorio de Niza tan extraordinario acerca de la oración? Y todo esto que Cristo ha hecho nos permite entrar al secreto del Padre a presentarle nuestra vida y rendir nuestra humanidad cada día para que también reine en nosotros su divinidad, que es algo extraordinario. Y todo aquello que menciona Pablo: regeneración, redención, reconciliación, propiciación, santificación, justificación, es una verdad absoluta para que vivamos en victoria en Cristo Jesús. Y si vamos a vivir en victoria en Cristo Jesús, es para su gloria, no para nuestra propia gloria. Y yo creo que si nos enfocáramos más en Cristo, si pusiéramos más los ojos en verdad en el autor y consumador de la fe, veríamos otras cosas a lo que diariamente estamos viendo que desanima, consume y debilita nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día. Sé, Señor, que seguramente todas estas palabras no son muy claras para nosotros, pero creo firmemente que por el poder de tu Espíritu Santo las podemos comprender y asimilar, no por el concepto y el significado de las palabras, sino, Señor, por lo que son en verdad, que es la obra real que tú haces en cada uno de nosotros. Permíteme creer, pero firmemente en el corazón, que si estoy en ti, Jesucristo, soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y tú las haces todas nuevas. No soy simplemente una persona que cambió por hacerse cristiano. Soy en verdad una persona nueva y diferente, a imagen y semejanza tuya. Soy y debo alcanzar cada día ser lo que tú, Señor, has hecho con mi vida. Hoy
Permíteme agradecerte humildemente, reconociendo que tú me has hecho justo como tú mismo, Señor. Que cuando el Padre me ve, te ve a ti, Señor Jesús. Que yo lo pueda comprender y que entienda la identidad contigo para que también sepa cómo vivir. Porque si soy uno en ti, ¿por qué me comporto como si fuera uno con el mundo y con la crisis? Pero un nuevo día es una nueva oportunidad de vivir de tu mano y de vivir lleno de ti. Y por eso te pido que en este nuevo día no me sueltes. Abras mis sentidos, mi entendimiento, para poder comprender semejante regalo y don, y que viva y lo disfrute en paz, en gozo, en alegría. Por eso David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Comprender todos estos frutos de la salvación nos permiten tener gozo y libertad. Abre nuestro corazón y entendimiento a tu verdad y que tu verdad traiga libertad. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.